El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 18.04. 2021 actualizado 18.04. 2021 Una banda criminal opera en la ciudad. Los personajes consiguen secuestrar a una joven parja. El propósito de los bandidos es conseguir la información secreta de una tarjeta bancaria. Los criminals comienzan a registrar el coche sur un, en cuyo maltero descubran un hallazgo inesperado. Porque es una mujer atada en el coche de una joven parja. ¿Quién es el hombre secuestrado por la banda? El thriller de terror americano, Nadie sobrevivió, promet ser emocionante e intrigante. Intentemos comprender que sentido básico le han dado a su obra los creadores de la película. En las pantallas, el público ve algo loco y emocionante. El protagonista ha secuestrado a una joven. Se trata de Emma, que consiguió seguir con vida a 9 años. El resto de sus 14 amigos fueron asesinados en un acto dedicado al final del curso siguiente. El personaje decide domesticar a esta chica. Planea controlar todo su movimiento. El héros de la película, como si obligara a Emma a que no sobrevivirá sin él. Y la chica sigue a su peculiar salvador a toda parte, sin darse cuenta de quién es en realidad. El personaje utiliza su inusual truco, que le permitan hacer lo que ha planeado. Porque manipula a Emma. Esto sigue siendo un misterio, cuya respuesta debe encontrar el espectador por sí mismo. Solo que el propio secuestrador maníaco fut víctima de los bandidos. Solo que los criminals no podían imaginar a quien habían atrapado esta vez. Esta banda se asocia más con los perdedores que con un grupo que tenga un plan claro y bien pensado. Cabe señalar que la película, Nadie sobrevivió, en el aficionado. El argumento es difícil de calificar de original, pero tiene su propia chispa. Es difícil clasificar a los personajes de la película como héros positivo o negativo. Es desde que lado mirarlo. La idea de la película Nadie sobrevivió es que no es persona buena y mala. Es persona cuyo interés coinciden o no con los tuyos. Y en función de eso, uno desarrolla una opinión sobre cada personaje. La película, Nadie sobrevivió, no puede calificarse de brillante. Sin embargo, los espectadores tienen una gran impresión de los acontecimientos que tienen lugar en la pantalla. El villano principal está interpretado por el talentoso actor Luke Evans. Su personaje es un auténtico demonio del infierno. El héros de la película mata a la gente a sangre fría. Para ello utiliza métodos sofisticados y extremadamente cruel. El personaje da especial preferencia a la tortura. Con su víctima, el héros organiza una especie de juego, en el que aplica su estrategia especial. El personaje siempre tiene un plan claramente trazado. Las víctimas ni siquiera se dan cuenta de que son objeto de manipulación. El personaje no comete error. No falla, no se deja debilitar. En todas las partidas, el héros siempre salva d'or. Ni siquiera considera otra opción. A lo largo de la película, el maníaco demuestra su jugo diabólico. La mala atención sobre sí mismo. La crueldad del personaje está fuera de escala. Pero no sabe hacer otra cosa. Por eso, en las pantallas se vive un auténtico horror. El miedo se apodera de los espectadores. Solo las respuestas a alguna de sus preguntas que surgen en el transcurso de la película, los fans del género de terror no conseguirán. Cuando un maníaco se convierte en víctima, su acto y acción pueden ser imprévisibles. Cuando una persona se encuentra en condiciones inusuales, a veces no sabe de lo que es capaz. Esta es la idea principal de la película, Nadie sobrevivió. La película, del género de terror, no es solo una historia de asesinato. En el centro de la narración es un maníaco de sangre fría que se complace en cometer crimen. Para el personaje, la vida de las personas carece de valor. Por ello tanto, percibe su atrocidad como un entretenimiento. Los asesinatos sirven al héros de la película como una especie de entrenamiento.
El personage, audace y seguro de sí mismo, no tiene en cuenta las opiniones interés de los demás. Acaba fácilmente con la vida de quien considera necesario. Por ello, la atmósfera de la película es apropiada. Sombría, tensa, ominosa. No es ni un rayo de esperanza para la corrección de la situación. La trama de la película resultó no ser banal. El escenario de la película est intrigante et imprévisible. Depuis de los episodios final, el público tiene un montón de preguntas. ¿Por qué el personaje se subió a las cabezas? ¿En qué momento decidió que tenía derecho a regir el destino de las personas? ¿Por qué ninguno de los personajes pudo defenderse d'un maniaco de sangre fría? El público, depuis de ver la película, nadie sobrevivió, tiene motivo para reflexionar. La idea de la película es que para cada fuerza y otra fuerza. El alma de otra persona está cubierta de misterio y enigma. ¿Qué motivo guiaron al personaje a cometer su acto? Algunos giros del argumento de la película son difíciles de calificar de lógico. Algunos diálogos no tienen carga semántica. Pero, en general, puede decirse que los autores de la película consiguieron crear una historia llena de acontecimientos, emotiva, intrigante, en la que el miedo y el horror pasaron a un primer plano. Y el éxito de la película se debe en gran parte a la excelente interpretación del reparto. Los sentimientos y pensamientos del villano principal son difíciles de entender, pero se puede intentar analizar su acción. Admin.